Es la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 502. Efectos de sueño mezclado con la felicidad, capítulo 5. Los amantes se veían diariamente. Positiva casa de Mario con el señor Fauchelevent. Es al revés de todas las cosas. Ah, no. Mario, interiormente y en el fondo de su pensamiento, dirigía todo el género de preguntas mudas a aquel señor Fauchelevent, que era para él simplemente benévolo y frío. Ocurríanle de vez en cuando dudas sobre sus propios recuerdos. Y en su memoria un agujero, un punto negro, un abismo abierto. Por 4 meses de agonía. Y en él se habían perdido muchas cosas. Preguntaba si estaba seguro de haber visto al señor Fauchelevent, a un hombre tan grave y sereno en la barricada. Y no era este el único estupor de las apariciones y desapariciones del pasado que le habían dejado en el espíritu. Y debe creerse que estuviese libre de esas insistencias de memoria que nos obligan, aun siendo dichosos, aun hallándonos satisfechos, a mirar melancólicamente hacia atrás. La cabeza que no se vuelve a contemplar, los horizontes ya desvanecidos, no encierra ni pensamiento. Perdón, mi amor. A veces Mario se cogía la cara entre las manos y el vago y tumultuoso pasado empeñaba el crepúsculo que tenía en el cerebro. Veía de nuevo caer a Mabeuf, oía a Gavroche cantar bajo la metralla, sentía en sus labios el frío de la frente de Ponini, las sombras de todos sus amigos, Enjolras, Courfeyrac, Juan Prouvaire, Combe- Combeferre, Bossuet, Grantaire, surgían ante él disipándose enseguida. Aquellos seres queridos, impregnados de dolor, valientes, ya graciosos, ya trágicos, eran creaciones de su fantasía. Habían existido realmente. El motín se lo había llevado todo en su. Las grandes fiebres originan en estos sueños. Interrogábase, palpábase y agitaba el vértigo de todas estas realidades desvanecidas. ¿Dónde están pues aquellos seres? Habían muerto, sin quedar uno solo. Una caída en las tinieblas de la que él era el único que se había salvado. Pareciera la desaparición que se verifica al correr el telón de un teatro. Hay de estas bajadas en el telón en la vida. Dios pasa el acto siguiente. Y en cuanto a él, era la misma persona que antes, pobre entonces, ahora rico, abandonado hacía poco, tenía ya una familia. Desesperado recientemente iba a casarse dentro de unos días con Cosette. Figurábasele que había cruzado a través de un sepulcro, penetrando en el negro, saliendo blanco. Lo demás se había quedado en la sombra. En ciertos instantes, aquellos seres del pasado, pareciéndose, le formaban un círculo alrededor de él y le oscurecían. Pero pensaba en Cosette, volvía a estar tranquilo y necesitaba de esta felicidad para borrar de su memoria semejante catástrofe. El señor Fauchelevent figuraba casi en aquella comitiva de muertos. Costábale trabajo a Mario creer que el Fauchelevent de la barricada fuese el mismo personaje que el Fauchelevent de carne y hueso, tan gravemente sentado junto a Cosette. El primero era quizás una de esas pesadillas que se sucedían en las horas de su delirio. Por lo demás, atendida la diferencia de índoles, no había la posibilidad de que Mario dirigiese ninguna pregunta al señor Fauchelevent. Y era fácil que le ocurriese tal idea. Hemos hecho alusión antes de ahora a ese pormenor tan característico. Los hombres poseedores de un secreto, y porque una especie de tácito convenio, no hablaban de él. Es menos raro de lo que se cree. Una vez sola intentó Mario romper aquel silencio, hizo intervenir en la conversación en la calle de Chambéry. Volviéndose el señor Fauchelevent le dijo: "Conocéis perfectamente esta calle, ¿no es verdad?" ¿Qué calle? ¿La de Chambéry? No tengo ninguna idea del nombre de esa calle, contestó el señor Fauchelevent, en el tono más natural del mundo. La respuesta que se refería al nombre de la calle y no a la calle misma pareció a Mario más concluyente de lo que en sí era. Decididamente pensó en soñado. Ha sido una ilusión, algo que le parecía sin duda. El señor Fauchelevent no estaba allí. 8. Investigaciones inútiles. El encanto, aunque grande, no consiguió borrar en el espíritu de Mario otros cuidados. Mientras se disponía el casamiento y llegaba a época fijada, se dedicó a hacer difíciles y escrupulosas indagaciones retrospectivas.
Tenía contraídas deudas de gratitud con varias personas, tanto en nombre de su padre como en nombre suyo. Una era la de Thénardier y otra del desconocido que había llevado a casa de su abuelo, el señor Gillenormand. Mario deseaba encontrar a estos dos hombres, pues no podía conciliar la idea de casamiento y felicidad con la de olvidarlos, pareciéndoles que esas deudas de reconocimiento no pagadas proyectarían una sombra en su vida, tan luminosa en adelante. Eranle imposible dejar tras de sí tales partidas en descubierto. Quería antes de entrar alegremente en el porvenir recibir el finiquito del pasado. El que Thénardier fuese un infame no impedía que hubiese salvado al coronel Pontmercy. Thénardier era un bandido para todos, excepto para Mario, que ignoraba la verdadera escena del campo de batalla de Waterloo, y no sabía, por lo tanto, que su padre, aunque debía la vida a Thénardier, no le debía en atención a las circunstancias de aquel hecho, ninguna gratitud. Los varios agentes que empleó Mario no llegaron a descubrir la pista de Thénardier. Por parte de este individuo, el eclipse parecía incompleto. La Thénardier había muerto en la cárcel durante el proceso. Thénardier y su hija Azelma, únicos personajes que se quedaban de aquel deplorable grupo, habían desaparecido de nuevo en las tinieblas. El abismo social de los desconocidos se había vuelto a cerrar silenciosamente sobre su cabeza, y ni siquiera se veía en la superficie de ese estremecimiento, ese temblor, esos oscuros círculos concéntricos que anunciaban que ha caído algo, y que se puede echar la sonda. La muerte de la Thénardier, la solución de Boulatruelle y la fuga de su dinero de sus principales acusados habían hecho abortar, o poco menos, el proceso referente a la emboscada de la casuca Corbeau. Aquel asunto quedó cubierto de cierta oscuridad. El tribunal había tenido que contentarse con dos subalternos, Panchaud, Primaveral Colmenero y de Milliard, 2 millones, que fueron condenados a 10 años de presidio, siendo a cadena perpetua sus cómplices fugados y contumaces. Contra Thénardier como jefe y autor de la trama recayó también eh, por contumacia sentencia de muerte. Esa sentencia era lo único que quedaba cerca de Thénardier y su siniestra claridad esparcida sobre este nombre causa el efecto de una vela alumbrando un ataúd. Por lo demás, la pena capital, lanzando a lo último del abismo a Thénardier, quien naturalmente quería burlar la vigilancia de justicia, espesaba todavía más que las tinieblas en que caminaba envuelto. En cuanto al otro, esto al individuo que había salvado a Mario. Las indagaciones dieron al principio algún resultado, luego cesaron de darlo a ninguna clase. Consiguió sellar el carruaje que había traído a Mario a la calle de las Monjas del Calvario, la noche del 6 de junio. El cochero declaró que el 6 de junio, de orden de un agente de policía, se había situado desde las 3 de la tarde hasta la noche en el muelle de los Campos Elíseos, por encima de la salida de la alcantarilla grande. Y a eso de las 9 de la noche la reja de alcantarilla que da al ribazo se había abierto, saliendo por ella un hombre, con otro a cuestas, el cual parecía estar muerto, que a la gente colocando allí en acecho había preso a ambos, y que los tres entraron en el carruaje con dirección a la calle de las Monjas del Calvario, donde se dejó al muerto, que el muerto era el mismísimo Mario, a quien conocía perfectamente, aunque ahora vive, que luego se había vuelto a poner en marcha mandándole para a pocos pasos de la puerta de los archivos, que allí en medio de la calle le pagaron y despidieron, llevándose a la gente llevando a la gente al otro individuo. Esto era cuanto sabía y entendió que la noche estaba muy oscura. Mario, ya hemos dicho, no recordaba nada. Solo hacía memoria de que le habían cogido por detrás con mano enérgica en el momento de caer al suelo. Lo demás no existía para él. Recobró el conocimiento de la casa del señor Gillenormand. Perdía 5 hectáreas. No podía dudar su identidad. ¿Cómo se comprendería, sin embargo, que haciendo? Habiendo caído en la casa de la sombrería, el agente de policía le recogiese en el ribazo del Sena, junto al puente de los Inválidos. Alguien le llevó desde el barrio de los Mercados a los Campos Elíseos. ¿Y cómo? A través de la alcantarilla, inaudita negación. ¿Y quién era ese alguien? A descubrirle se dirigen todas las pesquisas de Mario. Hasta la fecha, ni el menor indicio, ni el más leve rastro de ese hombre, su salvador. Mario, aunque teniendo por guardar a esta parte mucha reserva, acudió a la misma prefectura de policía. Allí lo propio que en otros puntos, los datos se recogieron, no aclaraban nada.
La prefectura sabía menos que el cochero. No tenía allí noticia de ninguna aprehensión verificada del 6 de junio en la reja de la Alcantarilla Grande. No se había recibido parte alguno, y así se consideraba que el hecho era fábula, atribuyendo su invención al automedonte. Un cochero a casa de propinas es capaz hasta de tener imaginación. Sin embargo, el hecho era cierto. Mario no podía ponerlo en duda, sin dudar al mismo tiempo de su identidad, como acabamos de decir. Todo en ese extraño enigma era inexplicable. ¿Qué había sido aquel hombre, personaje misterioso a quien el cochero vio salir de la alcantarilla grande, con Mario desmayado a puestos y aquel agente colocado en acecho, prendió en el acto de querer salvar a un insurrecto? ¿Qué había sido también de la gente? Porque éste había guardado silencio, había logrado evadirse aquel hombre, había corrompido a la gente, y en tal caso, ¿cómo no dar señal de vida, pidiendo a Mario que lo debía todo? El interés no era menos prodigioso que la abnegación, ¿por qué no se presentaba? Tal vez no necesite de recompensa, pero la gratitud del beneficiado no está nunca de más al bienhechor. Habría muerto, ¿qué clase de hombre era? ¿Qué figura tenía? Nadie podía decirlo. El cochero se limitaba a responder que la noche estaba muy oscura. Vasco y Nicolás en su asoramiento no habían fijado la vista en el señorito cubierto de sangre. El portero cuya vela había alumbrado la trágica llegada de Mario era el único que recordaba algo del individuo. Pero sus señas no se entendían más que esta frase. Era un nombre espantoso. Esperando que le ayudaran, esperando que le ayudaría en sus investigaciones, hizo Mario conservar los vestidos ensangrentados que tenía puesto cuando le trajeron a casa de su abuelo. Y al examinar la levita, se notó que uno de los faldones estaba roto. Faltábale un pedazo. Una tarde, hablando Mario delante de Cosette y de Juan Valjean de toda esta aventura, de la multitud de datos que tenía y de la inutilidad de sus esfuerzos, impacientábale el rostro frío del señor Fauchelevent y exclamó con una vivacidad que tenía la abreviación de cólera. Si ese hombre, quien quiere que sea, ha estado sublime. ¿Sabéis qué ha hecho? Ha intervenido como el arcángel. He sido preciso que se arrojase en medio del combate, que me arrebatase de allí, que abriese la alcantarilla, bajase a ella conmigo. He tenido que andar más de una legua y media por horribles galerías subterráneas, encorvado en medio de las tinieblas a través de las cloacas. Más de legua y media, señor, con un cadáver a cuestas. ¿Y con qué objeto? Sin otro objeto que salvar aquel cadáver. Y el cadáver era yo. Dijo sin duda entre sí, quizás ese miserable haya todavía un resto de vida y para salvar esta pobre chispa voy a aventurar mi existencia. No la arriesgué una sino 20, cada paso era un peligro. La prueba que le prendieron al salir de la alcantarilla. Sabéis que ese hombre ha hecho todo esto y sin esperar ninguna recompensa. ¿Qué era yo? Un insurrecto, un vencido. Sí, y los 600.000 francos de Cosette fuesen míos. Son vuestros, interrumpió Juan Valjean. Pues bien, los daría por encontrar ese. Juan Valjean guardó silencio. Libro sexto, La noche toledana. El 16 de febrero de 1833, capítulo 1. La noche del 16 de febrero de 1833 fue una noche bendita. Sobre sus tinieblas veíase sonreír el cielo. Fue la noche de boda de Mario Cosette. El día se había pasado en el colmo de la felicidad. No se había sido la fiesta imaginada por el abuelo. Todo eso una hechicería con grupos de querubines y de cupidos sobre la cabeza de los novios. Casamiento digno de figurarse en la muestra de una puerta. Pero había sido un día apacible y risueño. 1933, la moda de los casamientos no era lo que hoy. No era lo que hoy. Francia no había tomado aún de Inglaterra su exquisita delicadeza de llevar a su mujer, de ir al salir de la iglesia, de ocultarse avergonzados de la dicha, de combinar la conducta de que al hecho bancarrota con las delicias del cántico de los cánticos. Aunque no se había comprendido cuánta castidad y decencia hay sin sangolotear su paraíso en una silla de posta, en interrumpir su misterio con los chasquidos del látigo del postillón, elegir para el hecho nupcial una mala cama de posada y en dejar tras de sí en la vulgar alcoba a tanto por noche el más sagrado de los recuerdos de la vida, confundido en la conversación del conductor de diligencia y las maritornes de la posada. La segunda mitad del siglo XIX en que estamos no bastaba el corregidor con su banda, el sacerdote con su casulla, la ley de Dios. Se necesita para que la ceremonia sea completa el postillón de longimenio, con chaqueta azul de vueltas encarnadas y botones de cascabel, con braceletes de cuero, pantalón de piel verde, galones falsos, sombreros charolado, pelo negro y lleno de polvo, látigo enorme, botas de 3 suelas,
y unos cuantos votos a los caballos normandos de cola recogida para armonizar el conjunto. Francia, es verdad, no lleva aún la elegancia hasta arrojar, como la nobleza inglesa, sobre la silla de postas de los novios, una granizada de chinelos, botas y zapatos viejos, recuerdos de Churchill, desde el tiempo en que Marlborough o Marlborough se vio atacado el día de su casamiento por la cólera de una tía, cuyo ataque debió a su fortuna. Pero esperemos que llegue el aumento del buen gusto, este progreso no tardará en realizarse. Tengamos paciencia, recordando en 1133 no se conocía aún un casamiento en silla de posta. Era la época, en aquella época se creía, pues extraño, que el casamiento es una fiesta íntima y social, que un banquete patriarcal no echa a perder una solemnidad doméstica, que la alegría, aun siendo excesiva, con tal de no traspasar los límites del decoro, no perjudica la felicidad, y que por último es bueno y excita la veneración del que ver la fusión de los dos destinos, de donde ha de salir una familia que empiece en la casa y que la cámara nupcial sea el porvenir como testigo de la fe jurada. Tenía pues el poco pudor de casarse en su casa. Casamiento de Mario Cosette, siguiendo esta moda, hoy abolida, se efectúa en casa del señor Gillenormand. A pesar de lo natural, trillado de la materia, las amonestaciones, el arreglo de papeles, las diligencias, en la parte civil, los trámites en la parte eclesiástica, ofrecen siempre alguna complicación. No puede estar todo pronto antes del 16 de febrero. Ahora bien, por el puro placer de ser exactos, diremos que el 16 de febrero era martes de carnaval, lo cual dio lugar a vacilaciones y escrúpulos. En particular, de la señorita Gillenormand. Martes de carnaval, exclamó el abuelo, tanto mejor. Hay un refrán que dice, si en carnaval te casas, no habrá ingratos en tu casa. Pero basta de día 16. Por ventura, ¿quieres que se aplace la boda? De ninguna manera, respondió la enamorada joven. Casémonos, pues, dijo el abuelo. Efectuóse el casamiento el 16. A pesar de la alegría pública, llovía, pero el cielo tenía siempre un riboncito azul al servicio de la felicidad. Que los amantes ven, y aún estando el resto de la creación bajo un paraguas. Von Valjean había entregado la víspera a Mario, en presencia del señor Gillenormand, los 584.000 francos. Habiéndose verificado el casamiento bajo el régimen de la municipalidad, los trámites fueron sencillos. A tía Santos era en adelante inútil a Von Valjean, por cuya razón Cosette se quedó con ella y la promovió al grado de doncella suya. En cuanto a Von Valjean, había en la casa de señor Gillenormand un bonito cuarto amueblado expresamente para él. Cosette dijo con irresistible acento: Padre, aceptadlo, os lo ruego. Juan Valjean le prometió rehabilitar. Unos días antes del fijado para el casamiento, sucedió a Juan Valjean un fracaso. Habíales lastimado el dedo pulgar de la mano derecha, sin ser cosa grave, como no permitió de nada que le curase ni que nada viese siquiera en qué consistía la lastimadura. Tuvo que envolver la mano en un lienzo y llevar el brazo suspendido en un pañuelo, por lo cual no le fue posible firmar. Hizo en su lugar el señor Gillenormand como tutor sustituto de Cosette. No conducimos al lector ni al corregimiento ni a la iglesia. No conduciremos al lector ni al corregimiento ni a la iglesia. No se sigue hasta allí a dos enamorados. La costumbre es volver la espalda al drama desde que se adorna con el ramo de novia. Los limitaremos pues a tomar nota de un incidente que, sin advertirlo, la comitiva nupcial acaeció en el tránsito de la calle de las Monjas del Calvario a la iglesia de San Pablo. Reparóse la sazón de la extremidad del norte de la calle de San Luis y estaba interceptada a partir de la calle del Parque Real, no pudiendo por tanto los coches ir directamente a San Pablo. Hubo que cambiar de itinerario y lo más sencillo era torcer por el bulevar. Uno de los convidados observó que, siendo martes de carnestolentas, habría allí grande acumulación de carruajes. ¿Por qué?, preguntó el señor Gillenormand. Por las máscaras. Perfectamente, dijo el abuelo. Vamos por ese lado. Estos jóvenes casándose entrarán en la parte seria de la vida, y bueno es que se preparen viendo ante las máscaras. Se siguió el camino del bulevar. En la primera berlina iban Cosette y la señorita Gillenormand, con el señor Gillenormand y Juan Valjean. Seguida, en la segunda iba Mario, separando todavía conforme al uso establecimiento. En segundo iba Mario, separando todavía conforme al uso establecido de la novia.